El ascensor del rascacielos de La Vega y Asociados subía lentamente hasta el piso 35, y Alma Cordero sentía cómo cada número que aparecía en la pantalla digital aumentaba la presión en su pecho. Llevaba 2 años trabajando como asistente personal del CEO más temido de Barcelona, 2 años organizando cada detalle de la vida profesional de Rodrigo de la Vega, 2 años fingiendo que los roces accidentales de sus manos no le provocaban descargas eléctricas por todo el cuerpo. Las puertas se abrieron con un suave tintineo, revelando el elegante pasillo que conducía a la oficina principal. Sus tacones resonaban contra el mármol italiano mientras caminaba con la determinación de quien ha tomado una decisión irreversible. En su bolso, la carta de renuncia esperaba como una bomba de relojería que cambiaría todo en cuestión de minutos. «Buenos días, señorita Cordero», la saludó Elena, la recepcionista, desde su escritorio de cristal. «El señor de la Vega llegó temprano hoy. Está revisando los contratos del proyecto Mediterráneo». Alma asintió con una sonrisa forzada y se dirigió hacia la oficina que conocía mejor que su propio apartamento. Sabía que Rodrigo estaba concentrado porque no se había escuchado ni una sola llamada telefónica desde su llegada. Cuando trabajaba en algo importante, el mundo exterior dejaba de existir para él. Era una de las características que más admiraba, y al mismo tiempo, más la frustraba de aquel hombre. La puerta de roble macizo estaba entreabierta. A través del cristal polarizado podía ver su silueta inclinada sobre los documentos, el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, la camisa blanca impecable que contrastaba con su piel bronceada. Rodrigo de la Vega era el tipo de hombre que parecía haber sido diseñado para ser admirado desde lejos, elegante, inteligente, inalcanzable. Alma respiró profundamente y tocó la puerta con suavidad. «Adelante», resonó su voz grave desde el interior. Entró con la bandeja del café que había preparado exactamente como le gustaba, solo, sin azúcar, en la taza de porcelana blanca que había traído de su viaje a Sevilla. Durante 24 meses había memorizado cada preferencia, cada gesto, cada expresión de frustración o satisfacción que cruzaba por su rostro. «Los documentos del proyecto están listos para su revisión», dijo con voz profesional mientras depositaba la taza sobre el escritorio. «La reunión con los inversores japoneses es a las 11 y su almuerzo con el director del Banco Central se confirmó para las 2 de la tarde». Rodrigo levantó la mirada por primera vez en la mañana y Alma sintió esa familiar punzada en el estómago al encontrarse con sus ojos oscuros. Había algo diferente en ellos hoy, una intensidad que no había notado antes. «¿Has dormido bien?», preguntó de forma inesperada, apartándose del escritorio y fijando su atención completamente en ella. La pregunta la tomó desprevenida. En 2 años, Rodrigo nunca había mostrado interés personal en su bienestar. Era eficiente, justo, pero mantenía una distancia profesional que parecía tallada en piedra. «Sí, señor de la Vega». «¿Por qué lo pregunta?». Él se puso de pie y caminó hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de la ciudad. Barcelona se extendía a sus pies como un mapa viviente, con el Mediterráneo brillando en la distancia. «Anoche no pude concentrarme en el informe financiero», admitió sin volverse hacia ella. «Seguía pensando en nuestra conversación de ayer sobre el futuro de la empresa. Tienes una perspectiva única sobre las cosas». El corazón de Alma se aceleró. La conversación del día anterior había sido la más personal que habían tenido jamás. Rodrigo había mencionado su preocupación por la soledad que sentía en la cima, y ella, en un momento de valentía inusual, había sugerido que quizás el éxito no tenía sentido sin alguien con quien compartirlo. «Es solo mi opinión, señor», murmuró, sintiendo cómo el calor subía por sus mejillas. «Rodrigo», la corrigió, volviéndose hacia ella con una expresión que no sabía descifrar. «Después de 2 años, creo que podemos prescindir de tanta formalidad cuando estamos solos». El mundo pareció detenerse. Alma había soñado con este momento tantas veces que ahora que estaba sucediendo, se sentía irreal. La forma en que él la miraba, la tensión que llenaba el espacio entre ellos, la sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar. «Rodrigo», repitió su nombre con una suavidad que lo hizo cerrar los ojos por un instante. Él se acercó lentamente, como si cada paso fuera una decisión consciente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que ella pudiera percibir su aroma a madera de sándalo
y determinación, se detuvo. Alma, su nombre sonó diferente en sus labios, cargado de una emoción que ella no se atrevía a interpretar. «Hay algo que he estado queriendo decirte». El teléfono del escritorio sonó estridente, rompiendo el momento como cristal contra el suelo. Rodrigo maldijo por lo bajo y atendió con brusquedad. «¿Qué es tan urgente que no puede esperar?», gruñó al auricular. Alma aprovechó la interrupción para serenarse, pero su corazón seguía latiendo como un tambor de guerra. ¿Había estado a punto de confesarle algo? ¿O simplemente estaba interpretando mal las señales, como había hecho tantas veces en silencio? «Será una llamada larga», le dijo Rodrigo tapando el micrófono. «¿Podrías cancelar mi cita de las 10? Y quédate cerca. Cuando termine esto, necesito hablar contigo». Alma asintió y salió de la oficina con las piernas temblorosas. En el pasillo, se apoyó contra la pared tratando de entender qué acababa de pasar. La carta de renuncia en su bolso parecía arder contra su costado, recordándole el plan que había trazado para terminar con aquel tormento silencioso. Pero ahora, después de esa conversación, después de la forma en que él había dicho su nombre, ¿cómo podía irse sin saber qué estaba a punto de confesarle? Elena la observó desde su escritorio con curiosidad evidente. «¿Todo bien, Alma? Pareces un poco alterada». «Todo perfecto», mintió, dirigiéndose hacia su pequeña oficina contigua. Se sentó frente a su computadora, pero las palabras en la pantalla se difuminaban mientras su mente recreaba una y otra vez esos momentos de intimidad inesperada. Por primera vez en 2 años, Rodrigo de la Vega había parecido humano, vulnerable y posiblemente interesado en ella como algo más que una empleada eficiente. La llamada se extendió por más de 1 hora. A través de la puerta entreabierta, podía escuchar fragmentos de conversación sobre fusiones, acciones y estrategias de mercado, pero su voz sonaba tensa, impaciente, como si tuviera la mente en otro lugar. Cuando finalmente colgó, el silencio se extendió por varios minutos antes de que la llamara. «Alma, ¿podrías venir, por favor?». Ella se puso de pie, alisó su falda azul marino y caminó hacia lo que intuía sería un momento decisivo en su vida. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, observando el tráfico que fluía por las calles de Barcelona como un río interminable de metal y prisas. Sus hombros parecían más tensos de lo habitual, y cuando se volvió hacia ella, Alma notó algo que jamás había visto en sus ojos: incertidumbre. «Cierra la puerta», le pidió con voz ronca. El sonido del pestillo al encajar resonó como un eco en la oficina silenciosa. De repente, el espacio que conocía tan bien se sintió más pequeño, más íntimo, cargado de una electricidad que podía cortarse con un cuchillo. «La llamada era de Tokio», comenzó Rodrigo, pero se detuvo a mitad de la frase, pasándose una mano por el cabello en un gesto que delataba su nerviosismo. «No, eso no importa ahora». Se acercó a su escritorio y se apoyó contra el borde, sus manos aferrándose al mueble como si necesitara algo sólido a lo que sujetarse. Alma permaneció inmóvil junto a la puerta, sintiendo cómo su corazón amenazaba con salírsele del pecho. «Alma, lo que estaba a punto de decirte antes». Sus ojos buscaron los de ella, y por primera vez desde que lo conocía, Rodrigo de la Vega parecía completamente desarmado. «Estos 2 años han sido diferentes. Tú has sido diferente». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. Alma sintió cómo el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Realmente estaba sucediendo esto? Después de tanto tiempo guardando silencio, ¿él iba a confesarle algo? «No sé cómo expresarlo correctamente», continuó él, alejándose del escritorio para caminar hacia ella. «Nunca he sido bueno con con los sentimientos, pero contigo es como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando». La carta de renuncia en el bolso de Alma parecía arder como carbón encendido. Todo el discurso que había preparado, toda la determinación que había reunido para alejarse de él, se desvanecía como humo ante sus palabras. «Rodrigo», murmuró apenas un susurro, «sé que esto complica las cosas». Él se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, marcas de años de decisiones difíciles y noches sin dormir. «Sé que mezclar lo personal con lo profesional va contra todas mis reglas, pero ¿qué?», lo animó ella, sintiendo cómo una esperanza loca comenzaba a florecer en su pecho.
Rodrigo cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando una batalla interna. Cuando los abrió, había algo vulnerable en su mirada que hizo que a Alma se le cortara la respiración. «Pero creo que me estoy enamorando de ti». El mundo se detuvo. Las palabras que había soñado escuchar durante tanto tiempo finalmente habían salido de sus labios y sonaban aún más perfectas de lo que había imaginado. Alma sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, una mezcla de felicidad y alivio tan intensa que apenas podía mantenerse en pie. «Yo», comenzó a decir, pero él levantó una mano para detenerla. «No digas nada todavía», le pidió. «Sé que esto te toma por sorpresa. Necesito que sepas que no espero una respuesta ahora, que no quiero presionarte. Si prefieres que mantengamos las cosas como están». «No», lo interrumpió ella, encontrando finalmente su voz. «No quiero que las cosas sigan como están». Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Yo también me estoy enamorando de ti». Las palabras salieron de sus labios como una cascada liberada después de años de contención. «Llevo tanto tiempo sintiendo esto, tanto tiempo guardándolo para mí porque pensé que jamás podrías verme como algo más que tu asistente». La sonrisa que apareció en el rostro de Rodrigo fue diferente a cualquier expresión que hubiera visto en él. Era genuina, vulnerable, completamente desprovista de la máscara profesional que siempre llevaba. «¿En serio?», preguntó dando un paso más hacia ella. «¿En serio?», confirmó Alma, sintiendo cómo una risa nerviosa escapaba de sus labios. «Pensé que era tan obvia que todo el mundo se daría cuenta, excepto tú». Él se acercó aún más, hasta que apenas unos centímetros los separaban. Alma podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, la tensión que vibraba entre ellos como una cuerda de guitarra afinada. «¿Puedo?», comenzó a preguntar llevando una mano hacia su mejilla. Alma asintió, incapaz de articular palabra. Cuando los dedos de Rodrigo tocaron su piel, sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Sus ojos se cerraron involuntariamente, perdida en la sensación de finalmente ser tocada por él de manera íntima. «Eres hermosa», murmuró él, su voz apenas audible. «No sé cómo pude ser tan ciego durante tanto tiempo». Alma abrió los ojos para encontrarse con su mirada, oscura e intensa. El momento se sintió perfecto, como si todo en el universo hubiera conspirado para llevados a este instante. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, su voz temblorosa por la emoción. Rodrigo sonrió, esa sonrisa que transformaba completamente su rostro severo. «Ahora», dijo, inclinándose lentamente hacia ella, «dejamos de fingir que esto no existe». Sus labios estaban a punto de encontrarse cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Rodrigo ni siquiera volteó hacia el aparato. «Que espere», murmuró contra sus labios, pero el sonido persistente logró romper el hechizo. Alma se apartó ligeramente, riéndose de forma nerviosa. «Deberías contestar», le dijo. «Podría ser importante». Rodrigo suspiró, claramente frustrado por la interrupción. «Un minuto», le prometió, dirigiéndose hacia el teléfono. «Literalmente 1 minuto y seguimos con esto». Alma asintió, tocándose los labios con los dedos, como si quisiera asegurarse de que todo había sido real. Lo había hecho. Finalmente se había atrevido a confesarle sus sentimientos, y él había correspondido de la manera más hermosa posible. Mientras Rodrigo atendía la llamada con evidente impaciencia, ella se dirigió hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Todo parecía diferente ahora, más brillante, más lleno de posibilidades. La carta de renuncia seguía en su bolso, pero ahora parecía un documento de otra vida, de una versión de sí misma que ya no existía. ¿Cómo había podido pensar en alejarse de él cuando lo que realmente quería estaba tan cerca? «Sí, entiendo la urgencia», escuchó decir a Rodrigo detrás de ella, «pero tendrá que esperar hasta mañana. Hay algo más importante que debo resolver». Alma sonrió al escuchar esas palabras. Por primera vez en su vida profesional, Rodrigo de la Vega estaba posponiendo los negocios por algo personal. La sensación de ser esa prioridad la llenaba de una calidez que nunca antes había experimentado. Cuando él colgó, se volvió hacia él con los ojos brillantes de felicidad. «¿Dónde estábamos?», preguntó Rodrigo, acercándose a ella con esa sonrisa que ahora sabía que estaba reservada solo para ella. «¿Dónde estábamos?», repitió Alma, sintiendo como el calor subía por sus mejillas mientras Rodrigo se acercaba con esa sonrisa que la había hecho creer, por unos instantes perfectos, que todos sus sueños
se habían vuelto realidad. Pero cuando él estuvo lo suficientemente cerca para tocarla nuevamente, algo cambió. La expresión de Rodrigo se transformó como si una máscara hubiera caído sobre su rostro. La calidez en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una frialdad que Alma conocía bien, pero que jamás había estado dirigida hacia ella de manera tan personal. Alma, su voz había perdido toda la ternura de minutos atrás, volviéndose cortante y distante. Necesito que hablemos con claridad. El estómago de ella se contrajo con un presentimiento terrible. La forma en que él había retrocedido, la manera en que evitaba su mirada, todo su lenguaje corporal gritaba alarma. «¿Qué pasa?», preguntó con voz pequeña, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Rodrigo se dirigió hacia su escritorio y se sentó, colocando una barrera física entre ambos que no había existido momentos antes. Cuando la miró, ya no quedaba rastro del hombre vulnerable que le había confesado sus sentimientos. «Lo que acaba de pasar», dijo con una frialdad que la golpeó como una bofetada, «fue un error». Las palabras resonaron en la oficina como cristales rompiéndose. Alma sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Cómo?», apenas pudo susurrar. «Un error de juicio», continuó él, su voz profesional y distante, como si estuviera despidiendo a un empleado problemático. «Me dejé llevar por un momento de debilidad. La presión del trabajo, el estrés, a veces nublan el juicio». Alma lo miró fijamente, buscando algún rastro del hombre que minutos atrás le había dicho que se estaba enamorando de ella. Pero Rodrigo había vuelto a ser el CEO implacable, el hombre que se había construido una armadura emocional tan perfecta que parecía imposible de penetrar. «No lo entiendo», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar un nudo en su garganta. «Hace 5 minutos me dijiste que...». «Sé lo que dije», la interrumpió con brusquedad. «Y me equivoqué». «Completamente». Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda como si mirarla fuera demasiado molesto. «Escúchame bien, Alma, porque solo lo diré una vez». Su voz era ahora de un frío que parecía venir del infierno. «No siento nada por ti. Nunca sentí. Para mí esto nunca significó nada». Cada palabra fue como un puñal clavándose en su pecho. Alma se tambaleó ligeramente, aferrándose al respaldo de la silla más cercana para mantenerse en pie. El hombre al que había amado en silencio durante 2 años, el mismo que minutos antes le había confesado estar enamorándose de ella, la estaba destrozando con una crueldad que no sabía que poseía. «Rodrigo, por favor», intentó acercarse a él, pero la mirada que le dirigió la detuvo en seco. «Es señor de la Vega», la corrigió con una dureza que hizo que ella retrocediera como si hubiera recibido una bofetada. «Y creo que sería mejor para ambos si olvidamos que esta conversación jamás ocurrió. Pero tú dijiste...». Las palabras se atoraron en su garganta, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. «Dije tonterías», replicó él sin volverse hacia ella. «Confusiones momentáneas que no tienen lugar en un entorno profesional. Espero que entiendas que esto no puede volver a suceder». Alma se quedó paralizada, mirando su espalda rígida, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que alguien cambiara tan radicalmente en cuestión de minutos? ¿Cómo podía ser tan cruel después de haber sido tan tierno? «No lo entiendes», murmuró, su voz quebrada, pero aún esperando encontrar alguna explicación que tuviera sentido. «Lo que pasó entre nosotros fue real. Lo que sentimos, lo que tú sentiste», la corrigió, volviéndose finalmente hacia ella con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Yo no siento nada, Alma, absolutamente nada. Eres una empleada eficiente, nada más. Si malinterpretaste mi comportamiento profesional como algo personal, ese es tu error, no el mío». Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, pero Alma ya no intentaba detenerlas. El hombre frente a ella no era el Rodrigo que le había tocado la cara con ternura. Era un extraño que llevaba su rostro, alguien capaz de una crueldad que jamás había imaginado. «Eres un cobarde». Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. La expresión de Rodrigo se endureció aún más. «Y tú eres una empleada que está sobrepasando todos los límites profesionales», replicó con una frialdad que la hizo estremecerse. «Sugiero que recapacites sobre tu comportamiento si quieres conservar tu puesto». Alma se secó las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar algo de dignidad. No iba a suplicar, no iba a humillarse más de lo que ya había hecho.
No va a hacer falta, dijo con una voz que sonó más firme de lo que se sentía. Renuncio. Por primera vez desde que había comenzado esa conversación cruel, vio un destello de algo en los ojos de Rodrigo. ¿Sorpresa? ¿Arrepentimiento? Pero fue tan rápido que pudo haber sido su imaginación. Como gustes, respondió él con indiferencia forzada. Recursos Humanos se encargará de los trámites. Alma se dirigió hacia la puerta con las piernas temblorosas, pero se detuvo antes de salir. Se volvió hacia él una última vez, buscando algún rastro del hombre del que se había enamorado. Un día, le dijo con una dignidad que no sabía que poseía, vas a darte cuenta de lo que acabas de perder, y espero que cuando eso pase, recuerdes cada palabra que me dijiste hoy. Rodrigo no respondió, pero ella vio cómo sus manos se cerraban en puños sobre el escritorio. Y espero, continuó Alma, su voz quebrándose ligeramente, que te duela tanto como me duele a mí ahora. Sin esperar respuesta, salió de la oficina cerrando la puerta tras ella con más fuerza de la necesaria. En el pasillo, Elena la miró con preocupación evidente, pero Alma no se detuvo. Caminó directamente a su pequeña oficina, tomó su bolso y sus pocas pertenencias personales, y se dirigió hacia los ascensores. Cuando las puertas se cerraron y comenzó su descenso hacia la planta baja, Alma finalmente se permitió colapsar. Se deslizó contra la pared del ascensor, sollozando sin control, mientras los números descendían lentamente. 35 pisos después, salió a la calle de Barcelona con el corazón hecho pedazos, pero con una certeza cristalina. Jamás volvería a ser la misma persona que había entrado a ese edificio esa mañana. Arriba, en el piso 35, Rodrigo de la Vega se quedó inmóvil frente a la ventana, observando cómo la figura de Alma desaparecía entre la multitud de la ciudad. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía impasible. Había hecho lo correcto, lo profesional, lo inteligente. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de cometer el mayor error de su vida? La mañana siguiente llegó con una lluvia persistente que golpeaba contra las ventanas del piso 35 como lágrimas del cielo. Rodrigo había llegado a la oficina antes del amanecer, como siempre, pero por primera vez en años no había tocado el informe financiero que esperaba sobre su escritorio. En su lugar, contemplaba la silla vacía al otro lado del cristal que separaba su oficina de la de Alma. Durante 2 años esa silla había estado ocupada desde las 7:30 de la mañana hasta mucho después de que la mayoría de empleados se hubiera marchado. Ahora, el vacío parecía gritar más fuerte que cualquier ruido. Señor de la Vega. Elena apareció en la puerta con expresión incómoda. Los documentos para la reunión de las 9 están listos, pero necesito preguntarle sobre la agenda de hoy. Normalmente la señorita Cordero se encargaba de... Búscame una asistente temporal, la interrumpió sin apartar la mirada de la silla vacía. Hoy mismo. ¿Algún perfil en particular?, preguntó Elena, claramente nerviosa por mencionar el tema. Eficiente, silenciosa, que no haga preguntas innecesarias. Elena asintió y se retiró, pero Rodrigo pudo notar la confusión en su rostro. Todo el personal había notado la salida abrupta de Alma el día anterior, aunque ninguno se atrevía a preguntar directamente qué había sucedido. A las 9 en punto, Rodrigo se dirigió hacia la sala de juntas para la reunión con el equipo de marketing. Por costumbre, buscó con la mirada el portafolio de cuero marrón que Alma siempre llevaba, repleto de notas detalladas sobre cada punto de la agenda. Por supuesto, no estaba allí. Comencemos, anunció, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Señor de la Vega, intervino Carlos, el director de marketing, ¿dónde están los informes de satisfacción del cliente? La señorita Cordero siempre los preparaba para estas reuniones. No están disponibles hoy, respondió Rodrigo con sequedad. La reunión, que normalmente duraba 1 hora, se extendió por 2. Sin las notas meticulosas de Alma, sin su capacidad para anticipar cada pregunta y tener las respuestas preparadas, todo se volvió caótico. Los números que ella siempre tenía organizados por categorías se perdían entre carpetas mal etiquetadas. Los cronogramas que mantenía actualizados al minuto mostraban información desactualizada. ¿Podríamos posponer la presentación del proyecto Valencia hasta mañana?, sugirió María, la jefa de desarrollo. Sin los datos actualizados es difícil avanzar. Rodrigo apretó los dientes.
Jamás había tenido que posponer una reunión por falta de información. Mañana a primera hora, gruñó, dando por terminada la junta. De regreso en su oficina, encontró a una mujer de mediana edad esperándolo junto a Elena. «Señor de la Vega, le presento a Carmen Vázquez», dijo Elena. «Viene de la agencia de trabajo temporal. Tiene experiencia como asistente ejecutiva». Carmen se acercó con una sonrisa profesional y le extendió la mano. «Es un honor trabajar para usted, señor de la Vega. He revisado la agenda del día y veo que tiene una llamada con Singapur a las 3. ¿Me permite preguntarle cuáles son sus preferencias para...?» «La señorita Elena le explicará lo necesario», la cortó, dirigiéndose hacia su escritorio. Pero cuando Carmen intentó acceder al sistema de archivos de Alma, se encontró con que todo estaba protegido con contraseñas que solo ella conocía. Los contactos estaban organizados según un sistema personal que nadie más entendía. Los recordatorios importantes estaban escritos en una clave que Alma había desarrollado para ahorrar tiempo. «Señor», Carmen tocó la puerta de cristal con evidente frustración. «Parece que la señorita anterior tenía su propio método de organización. Necesitaría tiempo para descifrar». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Rodrigo sin levantar la vista de los documentos. «Quizás una semana para entender el sistema completamente». «Una semana». Rodrigo cerró los ojos, sintiendo por primera vez el peso real de lo que había perdido. Alma no era solo una empleada eficiente, era la única persona que entendía completamente el funcionamiento de su mundo profesional. «Haga lo que pueda», murmuró. El resto del día fue un desastre silencioso. La llamada con Singapur se retrasó porque Carmen no encontraba los documentos necesarios. El almuerzo con el director del Banco Central tuvo que cancelarse cuando se dieron cuenta de que la reservación había sido hecha bajo un nombre falso que Alma usaba para mantener privacidad en las citas importantes. Los contratos del proyecto Mediterráneo no pudieron enviarse porque las modificaciones finales estaban en el ordenador personal de Alma. A las 8 de la noche, cuando el edificio estaba casi vacío, Rodrigo se encontró solo en su oficina, rodeado de papeles desordenados y tareas incompletas. Por primera vez en años, se sintió completamente perdido en su propio negocio. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo, hacia las luces de Barcelona que comenzaban a encenderse. En algún lugar de esa ciudad estaba Alma, probablemente odiándolo con cada fibra de su ser, y tenía derecho a hacerlo. «¿Por qué lo hiciste?», se preguntó en voz alta, su reflejo en el cristal mostrando a un hombre que parecía haber envejecido años en un solo día. La respuesta llegó como siempre, porque era lo correcto, porque mezclar sentimientos con negocios era un error, porque dejarse llevar por emociones era una debilidad que no podía permitirse. Pero mientras se repetía esas justificaciones, una parte de él, una parte que había estado enterrada bajo años de disciplina y control, susurraba una verdad diferente. Lo había hecho porque tenía miedo. Miedo de que si se abría completamente a Alma, ella viera todas las grietas en su armadura, todas las inseguridades que escondía bajo su imagen de CEO inquebrantable. Miedo de que cuando conociera al verdadero Rodrigo, no al empresario exitoso, sino al hombre solitario que se había construido una fortaleza emocional para protegerse, decidiera que no valía la pena quedarse. Su teléfono móvil vibró con un mensaje. Por un segundo loco, su corazón se aceleró pensando que podría ser Alma, pero era solo su chofer confirmando la hora de recogida para el día siguiente. Se dirigió hacia el escritorio de ella. Ya no su escritorio, se recordó con amargura, y se sentó en su silla. Desde esa perspectiva, podía ver su propia oficina a través del cristal, el lugar donde había tomado la decisión más estúpida de su vida. En el cajón superior, Carmen había dejado algunas de las pertenencias personales que Alma había olvidado en su huida. Una taza pequeña con su nombre grabado, un calendario de mesa con anotaciones en su letra perfecta, una pequeña planta que había cuidado durante 2 años. Tomó el calendario y pasó las páginas, viendo las citas que había organizado, las fechas importantes que había marcado con estrellitas de colores. En la casilla del día anterior, había escrito algo con lápiz que casi había borrado. Hablar con R, no más esperar. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Alma había planeado confesarle sus sentimientos. No había sido un impulso del momento. Había sido una decisión meditada, valiente, y él la había destruido de la manera más cruel posible.
Cerró el calendario y se recostó en la silla, mirando hacia el techo. Por primera vez en años, Rodrigo de la Vega se sintió como el perdedor en una negociación, y por primera vez en su vida no tenía ni idea de cómo arreglar el desastre que había creado. 3 semanas después de abandonar Barcelona, Alma Cordero despertó al sonido de los pájaros cantando en los olivares que rodeaban la pequeña casa que había alquilado en Ronda. El sol de Andalucía se filtraba a través de las cortinas blancas, pintando rayas doradas sobre las baldosas de terracota que tanto contrastaban con el frío mármol del rascacielos de la Vega. Se levantó lentamente, sin la urgencia que había marcado sus mañanas durante 2 años. No había alarmas estridentes, no había que revisar 3 teléfonos diferentes para verificar la agenda de otra persona, no había que preparar informes antes del amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, tenía tiempo para ella misma. Caminó descalza hasta la pequeña cocina y se preparó un café en una taza de cerámica azul que había comprado en el mercado local. No era la porcelana perfecta del despacho ejecutivo, pero tenía algo que aquella nunca tuvo. Era suya, elegida por ella, para su propio placer. Desde la ventana de la cocina podía ver las montañas que se alzaban majestuosas contra el cielo azul. Había días en que la belleza del paisaje la ayudaba a olvidar el dolor que aún pulsaba en su pecho como una herida mal curada. Otros días, como hoy, la tranquilidad solo hacía más evidente el vacío que Rodrigo había dejado en su corazón. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos melancólicos. Era Gabriel Moreno, el dueño de la pequeña consultora de inversiones donde había conseguido trabajo una semana después de llegar a Ronda. «Alma, buenos días». La voz cálida del hombre mayor la tranquilizó. «¿Podrías venir un poco más temprano hoy? Tenemos una reunión importante con unos clientes de Sevilla y me vendría bien tu experiencia con carteras de alto riesgo». «Por supuesto, Gabriel», respondió genuinamente complacida de tener algo productivo en lo que concentrarse. «Estaré allí en 1 hora». Gabriel Moreno era todo lo opuesto a Rodrigo de la Vega. Donde Rodrigo era frío y calculador, Gabriel era cálido y paternal. Donde Rodrigo trataba a sus empleados como piezas de ajedrez, Gabriel los trataba como familia. Había acogido a Alma sin hacer preguntas sobre su pasado, simplemente agradecido de tener a alguien con su experiencia dispuesta a trabajar en una empresa tan pequeña. 1 hora después, Alma caminaba por las calles empedradas de Ronda hacia la oficina, saludando a los comerciantes que ya la reconocían como parte de la comunidad. Era una sensación extraña, después de años de anonimato en las multitudes de Barcelona, pero gradualmente comenzaba a disfrutar de esa intimidad de pueblo pequeño. La oficina de Moreno y Asociados ocupaba una antigua casa señorial reconvertida, con techos altos, vigas de madera vista y un patio interior lleno de geranios. Era pintoresco, hasta el punto de parecer sacado de una postal, pero Alma había descubierto que detrás de la fachada tradicional se escondía una operación financiera sorprendentemente sofisticada. Los clientes de Sevilla llegaron temprano, la informó Carmen, la secretaria, una mujer mayor con ojos bondadosos que la había adoptado desde su primer día. Están en la sala de reuniones con Gabriel. Se ven muy nerviosos. Alma tomó su portafolio, más pequeño y modesto que el de cuero italiano que solía llevar en Barcelona, pero funcional, y se dirigió hacia la sala de reuniones. A través del cristal esmerilado, pudo ver las siluetas de 3 personas conversando animadamente con Gabriel. «Alma», Gabriel se levantó cuando ella entró. «Permíteme presentarte a la familia Herrera. Manuel, su esposa Isabel y su hijo Diego. Acaban de vender el negocio familiar y necesitan asesoría para invertir el capital». Alma estrechó las manos de los 3, notando inmediatamente la tensión en sus rostros. Eran gente trabajadora. Eso se veía en sus manos callosas y su forma directa de hablar. Habían construido algo durante décadas y ahora necesitaban asegurarse de que su sacrificio no fuera en vano. «Nos dijeron que usted trabajó en Barcelona», comentó Manuel, «con empresas grandes». «Así es», confirmó Alma, sintiendo una pequeña punzada al recordar. «Pero los principios de la inversión son los mismos, independientemente del tamaño». Durante las siguientes 2 horas, Alma se sumergió en el análisis de las necesidades de la familia Herrera. Era trabajo real, tangible, que afectaría directamente la vida de personas reales.
No eran números abstractos en una pantalla o movimientos estratégicos para aumentar el valor de acciones que ya valían millones. Era el futuro de una familia que había confiado en ella. Su propuesta es muy conservadora, observó Isabel, pero me gusta que piense primero en proteger lo que tenemos. La riqueza se construye con paciencia, respondió Alma, no con prisa por multiplicar rápidamente. Diego, el hijo, asintió con aprobación. Es lo opuesto a lo que nos dijeron en Sevilla. Allá querían que pusiéramos todo en valores tecnológicos porque es el futuro. Alma sonrió, recordando cuántas veces había visto a Rodrigo convencer a clientes de apostar por estrategias agresivas que beneficiaban más a la empresa que a ellos mismos. El futuro está en diversificar inteligentemente, explicó. Un poco de tecnología, sí, pero también sector inmobiliario, materias primas, bonos del Estado. Crear un colchón que los proteja de las fluctuaciones del mercado. Cuando la reunión terminó, los Herrera se fueron visiblemente más tranquilos. Gabriel la miró con una sonrisa satisfecha. Hacía tiempo que no veía a unos clientes salir tan contentos de aquí, comentó. Tienes un don para hacer que la gente se sienta segura. Aprendí que la confianza se gana siendo honesta, respondió Alma, no prometiendo milagros. El resto del día transcurrió en una tranquilidad productiva que contrastaba brutalmente con el caos constante de sus años en Barcelona. No había crisis cada hora, no había llamadas urgentes cada 5 minutos, no había que manejar el ego de un CEO obsesionado con el control. A las 6 de la tarde, cuando Gabriel le dijo que podía marcharse, Alma sintió algo que no había experimentado en años: satisfacción sin agotamiento. Caminaba de regreso a casa cuando escuchó una voz masculina llamándola desde atrás. «Alma, ¿Alma Cordero?». Se volvió para encontrarse con un hombre alto, de cabello castaño claro y ojos verdes, que se acercaba con una sonrisa amigable. Le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. «Soy Mateo», dijo al llegar hasta ella. «Mateo Sáenz. Nos conocimos en la farmacia la semana pasada. Soy el ingeniero que está trabajando en la renovación del Puente Viejo». Alma recordó entonces el hombre que había estado delante de ella en la cola, que había insistido en que ella pasara primero cuando solo llevaba una caja de aspirinas. «Por supuesto», sonrió. «¿Cómo va el proyecto del puente?» «Más lento de lo esperado, pero avanzamos». Su sonrisa era genuina, sin rastro de la arrogancia calculada que conocía tan bien. «Iba a tomar algo en el café de la plaza. ¿Te gustaría acompañarme? Me vendría bien conversar con alguien que no sea mi equipo de construcción». Alma dudó por un momento. Era la primera invitación social que recibía desde que llegó a Ronda. Una parte de ella quería declinar, volver a casa y refugiarse en su soledad segura, pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, asintió. «Me encantaría», respondió. Mientras caminaban hacia la plaza, Mateo le contó sobre su trabajo, sobre los desafíos de renovar infraestructura histórica sin perder su carácter original. Hablaba con pasión pero sin ego. Escuchaba cuando ella comentaba algo. Reía con facilidad. Era, se dio cuenta Alma con una mezcla de sorpresa y culpa, exactamente el tipo de hombre con el que podría ser feliz. Si su corazón no siguiera perteneciendo a alguien que lo había destrozado sin piedad en una oficina de Barcelona. Las 3 de la madrugada en Barcelona encontraron a Rodrigo de la Vega de pie frente a la ventana de su ático, observando una ciudad que nunca dormía completamente. Las luces de los coches creaban ríos de luz que serpenteaban por las avenidas, pero él no las veía realmente. Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido del horizonte, mientras su mente reproducía por enésima vez la última conversación con Alma. Hacía un mes que ella se había ido, y él no había logrado dormir una sola noche completa desde entonces. Al principio, se había convencido de que era el estrés del trabajo. La empresa atravesaba turbulencias sin su asistente más eficiente, y eso explicaba perfectamente por qué se despertaba a las 2 de la madrugada con el corazón acelerado. Pero cuando incluso los somníferos recetados por su médico privado fracasaron en darle más de 3 horas de sueño interrumpido, tuvo que admitir que el problema era más profundo. Se dirigió hacia la cocina de diseño minimalista y se preparó su cuarto café de la noche. La cafeína ya no le hacía efecto. Era más bien un ritual, una excusa para tener las manos ocupadas mientras su mente se torturaba con recuerdos. El apartamento
Era una obra maestra del diseño contemporáneo. Líneas limpias, colores neutros, muebles de diseñador que habían costado más que el salario anual de la mayoría de sus empleados. Pero en las primeras horas del amanecer, rodeado de toda esa perfección fría, Rodrigo se sentía como un extraño en su propia vida. Su teléfono vibró sobre la encimera de granito. Un mensaje de trabajo a las 3 de la madrugada no era inusual en su mundo, pero cuando vio el nombre en la pantalla, su estómago se contrajo. Era Elena, desde el hospital. Carmen tuvo un colapso nervioso durante la reunión con los japoneses. Está en urgencias, los clientes se fueron muy molestos. Necesitamos hablar mañana temprano sobre la situación. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo cómo una nueva ola de culpabilidad lo golpeaba. Carmen era la quinta asistente temporal que intentaba cubrir el puesto de Alma. Las otras 4 habían renunciado después de semanas de intentar descifrar el sistema organizativo que solo ella conocía, de lidiar con la creciente irritabilidad de un jefe que cada día estaba más irascible. Carmen había durado más que las otras porque era mayor, más experimentada, pero incluso ella había llegado al límite. La reunión con los inversores japoneses era crucial para la expansión en Asia, un proyecto en el que habían estado trabajando durante 8 meses. Sin las notas detalladas que Alma siempre preparaba, sin su comprensión intuitiva de los matices culturales que había estudiado específicamente para esas negociaciones, todo había sido un desastre. Se sirvió una copa de whisky, aunque sabía que empeoraría su insomnio. Necesitaba algo que calmara la ansiedad que lo carcomía desde el interior. El salón principal estaba dominado por un ventanal que ofrecía una vista panorámica de Barcelona. Durante el día, esa vista lo había hecho sentirse poderoso, como si tuviera la ciudad a sus pies. Ahora, en la soledad de la noche, solo le recordaba lo aislado que estaba de todo y de todos. Caminó hasta el estudio donde tenía su despacho personal. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, premios empresariales y fotografías con políticos y celebridades del mundo financiero. Trofeos de una carrera exitosa que ahora se sentían vacíos y sin sentido. Se sentó frente al ordenador y, como había hecho cada noche durante el último mes, escribió Alma Cordero en el buscador. Los resultados eran siempre los mismos. Algunos artículos antiguos sobre proyectos en los que había trabajado, su perfil profesional que ya no estaba activo, nada que le dijera dónde estaba ahora o qué estaba haciendo. Había contratado discretamente a un investigador privado 2 semanas atrás, pero había cancelado el encargo antes de que comenzara. ¿Qué iba a hacer con esa información? ¿Presentarse en su puerta después de haberla humillado de la forma más cruel posible? No siento nada por ti. Nunca sentí. Sus propias palabras resonaban en su cabeza como una maldición. La mentira más grande que había dicho en su vida, pronunciada con una frialdad que ahora lo horrorizaba. Había visto cómo esas palabras la destrozaron. Había sido testigo del momento exacto en que algo se rompió en sus ojos, y aún así había continuado con la crueldad. ¿Por qué? La pregunta lo perseguía cada noche, cada momento en que no tenía suficientes distracciones para mantenerla a raya. La respuesta llegaba siempre igual de dolorosa, porque era un cobarde, porque cuando ella le había entregado su corazón con una valentía que él jamás tendría, su primera reacción había sido protegerse. Proteger la imagen que había construido tan cuidadosamente, proteger las paredes que había levantado, para que nadie pudiera lastimarlo como lo habían hecho en el pasado. Se levantó abruptamente de la silla y caminó hacia la ventana otra vez. En algún lugar de España estaba la mujer de la que se había dado cuenta, demasiado tarde, que estaba profundamente enamorado. La mujer que había organizado su vida durante 2 años, que había conocido cada uno de sus gustos y manías, que había sido su ancla silenciosa en un mundo de caos y presiones. Y él la había echado de su vida como si fuera basura. Su reflejo en la ventana le devolvió la imagen de un hombre que había envejecido años en semanas. Tenía ojeras pronunciadas, había perdido peso, y sus trajes perfectos ya no podían disimular que estaba desmoronándose por dentro. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Era una llamada desde Nueva York, probablemente sobre la crisis con los inversores japoneses. Durante años, esas llamadas habían sido lo más importante en su vida. Ahora, el sonido le provocaba náuseas. De la Vega, contestó con una voz que sonó más cansada de lo que pretendía. Rodrigo, soy Patricia.
La voz de su socia en Nueva York sonó tensa. Acabo de recibir una llamada muy desagradable desde Tokio. ¿Qué diablos pasó en esa reunión? Durante los siguientes 30 minutos, Rodrigo tuvo que explicar cómo había perdido uno de los contratos más importantes del año por no tener la documentación adecuada, por no estar preparado para preguntas que cualquier empresa seria habría anticipado. «Esto no es como tú», le dijo Patricia al final de la conversación. «En 10 años trabajando juntos, jamás te había visto tan desorganizado. ¿Ya hay algo que debas saber?» Rodrigo cerró los ojos, sintiendo la tentación de confesar todo, de decirle a alguien, aunque fuera por teléfono, la verdad sobre lo que había hecho y cómo se estaba desintegrando por dentro. «Solo problemas de personal», mintió. «Ya lo resolveré». «Espero que sí». La voz de Patricia sonó poco convencida. «Porque si perdemos el contrato de Singapur también, tendremos un problema serio con los accionistas». Cuando colgó, Rodrigo se dejó caer en el sofá de cuero italiano que había elegido más por su precio que por su comodidad. La empresa que había construido durante 15 años estaba tambaleándose, y todo porque había destruido a la única persona que realmente la había mantenido funcionando. Pero más que la empresa, más que los contratos perdidos y los socios preocupados, lo que lo estaba matando lentamente era la certeza de que había perdido algo infinitamente más valioso: el amor de una mujer extraordinaria que había tenido la valentía de ofrecerle su corazón, y él se lo había devuelto hecho pedazos. El amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, pintando el cielo de tonos rosados que había aprendido a odiar. Otro día sin dormir, otra jornada tratando de funcionar como el CEO implacable que el mundo esperaba que fuera, mientras por dentro se desmoronaba un poco más. Se dirigió hacia la ducha, preparándose para otra actuación, pero mientras el agua caliente caía sobre sus hombros tensos, una certeza cristalina se abrió paso a través de la niebla de agotamiento y autocompasión. Tenía que encontrarla, tenía que intentar arreglar lo que había roto, aunque fuera demasiado tarde. Aunque ella lo odiara para siempre, al menos sabría que él había admitido la verdad, que la amaba tanto que le quitaba el sueño, y que no tenerla en su vida era un infierno que se había creado él mismo. 2 meses después de llegar a Ronda, Alma había desarrollado una rutina que la llenaba de una tranquilidad que nunca había conocido. Las tardes de viernes se habían convertido en su momento favorito de la semana, cuando Gabriel cerraba la oficina temprano y ella podía caminar sin prisa por las calles empedradas hasta el pequeño restaurante familiar donde había comenzado a cenar regularmente. Lo que no esperaba encontrar, al doblar la esquina hacia la plaza, era a Mateo Sáenz esperándola con una sonrisa que hacía que las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos se acentuaran de una manera que ella había aprendido a encontrar encantadora. «Espero no estar siendo muy atrevido», le dijo levantándose de la mesa donde había estado esperando, «pero recordé que mencionaste que venías aquí los viernes y pensé que quizás te gustaría compañía». Durante las últimas semanas, sus encuentros casuales se habían vuelto menos casuales. Mateo parecía tener una habilidad especial para aparecer en los lugares exactos donde ella estaba. El mercado los sábados por la mañana, la librería pequeña donde compraba novelas los domingos por la tarde, el café donde tomaba su desayuno antes del trabajo. «No es atrevido», respondió Alma, sintiendo cómo una sonrisa genuina iluminaba su rostro. «De hecho, es agradable tener con quien conversar». Se sentaron en la pequeña terraza que daba a la plaza principal, donde las luces colgantes creaban una atmósfera íntima que contrastaba perfectamente con el murmullo suave de las conversaciones de otras mesas. Mateo pidió una botella de vino tinto local, y cuando el camarero se alejó, se volvió hacia ella con esa atención completa que había llegado a apreciar tanto. «¿Cómo va el proyecto del puente?», preguntó Alma, genuinamente interesada. «Más complicado de lo que esperaba», admitió Mateo sirviendo el vino en sus copas. «Cada vez que pensamos que hemos resuelto un problema estructural, aparece otro. Pero es fascinante trabajar con algo que ha estado ahí durante 200 años. Es como descifrar la mente de los ingenieros que lo construyeron». Sus ojos se iluminaron mientras hablaba, y Alma se encontró admirando esa pasión genuina por su trabajo. Era tan diferente de la ambición fría y calculadora que había conocido en Barcelona.
Mateo amaba lo que hacía no por el poder o el dinero que le daba, sino por el simple placer de crear algo duradero. «Suenas como si hablaras de personas, no de piedras», observó ella. «En cierto modo lo son», sonrió él. «Cada puente tiene personalidad. Este en particular es testarudo, pero noble. Se niega a ceder fácilmente, pero cuando encuentras la forma correcta de trabajar con él, coopera de manera hermosa». Alma tomó un sorbo de vino, sintiendo cómo el líquido tibio la relajaba de una manera que no había experimentado en meses. Había algo en la presencia de Mateo que la tranquilizaba, que hacía que sus pensamientos no volaran constantemente hacia Barcelona y hacia el hombre que la había destrozado tan cruelmente. «¿Y tú?», preguntó Mateo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Cómo es trabajar en una empresa pequeña después de Barcelona?» Era la primera vez que él mencionaba directamente su pasado, aunque ella sabía que su llegada repentina a un pueblo pequeño había generado curiosidad. Ronda no era exactamente el destino típico para una analista financiera con experiencia en grandes corporaciones. «Es liberador», respondió después de un momento. «En Barcelona todo era urgente, todo era una crisis, todo tenía que resolverse ayer. Aquí puedo realmente ayudar a las personas, no solo mover números en una pantalla». «Pero debe haber sido difícil dejar todo eso atrás», observó Mateo con suavidad, sus ojos verdes fijos en los de ella. «Una carrera así no se abandona sin razones importantes». Alma sintió la familiar punzada en el pecho al pensar en Rodrigo, pero esta vez fue menos intensa, amortiguada por el vino y la compañía agradable. «A veces las razones importantes son las que te empujan a quedarte», dijo, «y otras veces son las que te empujan a irte». Mateo asintió, entendiendo sin presionar para obtener más detalles. Era una de las cualidades que más apreciaba en él. Sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. «¿Sabes qué me gusta de ti?», le preguntó de repente, sorprendiéndola. «¿Qué?», respondió, sintiendo cómo el calor subía por sus mejillas. «Que tienes este aire de misterio, como si hubieras vivido una vida mucho más intensa de lo que aparentas». Sus ojos brillaron con diversión, pero al mismo tiempo, cuando te ríes de verdad, como hace un momento cuando conté esa historia horrible sobre el cemento que se derramó, pareces completamente libre, como si fueras exactamente quien estás destinada a ser. Las palabras de Mateo la tocaron en un lugar que había mantenido protegido desde que llegó a Ronda. Era cierto que se reía más últimamente, que había momentos en los que se olvidaba completamente del dolor que había dejado atrás, pero también era cierto que una parte de ella se sentía culpable por esos momentos de felicidad, como si estuviera traicionando algo. «Es extraño», admitió, después de tanto tiempo sintiendo que no era suficiente estar en un lugar donde puedo simplemente ser yo misma. «¿No eras suficiente para quién?». La pregunta salió con más intensidad de la que Mateo pretendía, y se apresuró a suavizar el tono. «Perdón, no tengo derecho a preguntar eso». «No, está bien». Alma tomó otro sorbo de vino, sintiendo cómo el alcohol la ayudaba a ser más honesta de lo habitual, para alguien que creía que conocía, pero que resultó ser muy diferente de lo que pensaba. «Su pérdida», dijo Mateo simplemente, pero con una convicción que hizo que ella lo mirara con sorpresa. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Ni siquiera conoces toda la historia». «No necesito conocer toda la historia», respondió él, extendiendo la mano por encima de la mesa para tocar suavemente la de ella. «Conozco a la mujer que has sido estos últimos 2 meses, la forma en que Gabriel habla de ti, cómo los Herrera mencionan tu nombre con respeto y cariño, la manera en que caminas por estas calles como si finalmente hubieras encontrado un lugar donde pertenecer. Esa mujer no es alguien que se abandona, es alguien por quien vale la pena luchar». El contacto de su piel contra la suya envió una descarga eléctrica por su brazo, pero no era la misma electricidad dolorosa que había sentido con Rodrigo. Era algo más suave, más cálido, más seguro. «Mateo», comenzó, pero él sacudió la cabeza. «No tienes que decir nada», le dijo. «Solo quería que supieras que, sea lo que sea que pasó en tu vida anterior, no define quién eres. Y quién eres ahora. Es alguien extraordinario». Alma sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de gratitud, hacia este hombre gentil que la estaba ayudando a recordar su propio valor sin pedirle que se olvide de su pasado. «Gracias»,
murmuró, volteando su mano para entrelazar sus dedos con los de él. Se quedaron así durante varios minutos, en un silencio cómodo, mientras la plaza se llenaba de vida nocturna. Familias paseando después de la cena, parejas jóvenes riéndose, ancianos jugando dominó en las mesas cercanas. Era una escena de normalidad y felicidad que a Alma le resultaba casi surreal después de años de vivir en el mundo artificial y competitivo de Barcelona. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugirió Mateo cuando terminaron de cenar. Hay un mirador precioso que quiero enseñarte. Alma asintió, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. Sabía que aceptar significaba algo más que una simple caminata. Significaba admitir que estaba lista para dejar que alguien más se acercara a su corazón, aunque fuera lentamente. Mientras caminaban por las calles silenciosas, con la mano de Mateo cálida y segura en la suya, Alma se permitió imaginar por primera vez en meses un futuro que no estuviera definido por el dolor del pasado. Un futuro donde podría ser feliz de nuevo, donde podría amar de nuevo, donde podría ser amada por quien realmente era, no por quien alguien más esperaba que fuera. Era una posibilidad aterradora y hermosa a la vez, y mientras las estrellas brillaban sobre Ronda, Alma decidió que estaba lista para explorarla. Alma estaba revisando los últimos informes de inversión en su pequeña oficina cuando Carmen irrumpió con una expresión de pánico que no había visto desde sus días en Barcelona. «Alma, hay un hombre preguntando por ti en recepción», susurró como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. «Dice que viene de Barcelona. Es muy elegante y se ve intimidante». El bolígrafo se le cayó de las manos, rodando por el escritorio hasta caer al suelo con un ruido que pareció resonar como un disparo en el silencio repentino de la oficina. No necesitaba más descripción para saber exactamente quién estaba esperándola. Rodrigo había venido a buscarla. Su primer instinto fue esconderse, pedirle a Carmen que le dijera que no estaba, que había salido, que no trabajaba más allí. Pero incluso mientras esos pensamientos desesperados corrían por su mente, sabía que era inútil. Si Rodrigo de la Vega había viajado desde Barcelona hasta Ronda para encontrarla, no se rendiría fácilmente. «Dile que espere un momento», logró articular, sintiendo cómo sus manos comenzaban a temblar. Carmen asintió y desapareció, dejando a Alma sola con el pánico que se extendía por su pecho como hielo líquido. Se levantó con piernas inestables y caminó hacia el pequeño espejo que tenía en el armario. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer que había cambiado considerablemente en los últimos meses. Tenía más color en las mejillas. Sus ojos habían recuperado algo de la luz que había perdido. Parecía más relajada, más ella misma. Pero ahora, sabiendo que él estaba a unos metros de distancia, todos esos avances parecían desvanecerse. Volvía a ser la alma vulnerable que había salido destrozada de esa oficina en Barcelona. Respiró profundamente, tratando de reunir la dignidad que había reconstruido pacientemente. No iba a permitir que él viera cuánto poder tenía todavía sobre ella. No iba a darle la satisfacción de verla desmoronarse de nuevo. Salió de su oficina y caminó hacia la recepción, cada paso requiriendo más voluntad que el anterior. Y entonces lo vio. Rodrigo de la Vega estaba de pie junto a la ventana que daba al patio de geranios, observando las plantas con una concentración que parecía forzada. Llevaba uno de sus trajes perfectos, probablemente italiano, que costaba más que el salario mensual de cualquier persona en esa oficina. Pero había algo diferente en él, algo que tardó un momento en identificar. Parecía cansado, demacrado, como si no hubiera dormido bien en semanas. Cuando la oyó acercarse, se volvió, y sus ojos se encontraron por primera vez en 3 meses. El impacto fue inmediato y devastador. Alma sintió como si todos los sentimientos que había enterrado cuidadosamente brotaran a la superficie de una vez. «Alma», su voz sonó ronca, diferente a como la recordaba. «Señor de la Vega», respondió ella con una frialdad que no sentía, pero que necesitaba proyectar. Él se estremeció visiblemente ante la formalidad, pero asintió como si la hubiera esperado. «¿Podríamos hablar?», preguntó. «En privado». Alma miró alrededor de la pequeña oficina, consciente de que Carmen y Gabriel probablemente estaban escuchando cada palabra desde sus respectivos escritorios, aunque fingían estar ocupados. «Hay un café en la esquina», dijo finalmente. 5 minutos. No esperó su respuesta. Tomó su bolso y salió de la oficina,
sintiendo su presencia detrás de ella como una sombra que había aprendido a evitar. El café era pequeño e íntimo, exactamente el tipo de lugar donde no quería estar con él. Pidió un cortado y se sentó en una mesa junto a la ventana, manteniendo la mirada fija en la calle mientras él pedía su bebida. Cuando se sentó frente a ella, Alma finalmente lo miró directamente y se sorprendió de lo que vio. El Rodrigo de la Vega que conocía era siempre impecable, controlado, irradiaba poder y confianza. El hombre que tenía delante parecía una versión apagada de sí mismo. Tenía ojeras pronunciadas, había perdido peso, y sus manos, que siempre habían estado perfectamente quietas, mostraban un temblor casi imperceptible. «Te ves bien», dijo él después de un momento de silencio tenso. «¿Qué quieres, Rodrigo?» No tenía paciencia para cortesías. Él cerró los ojos ante el uso de su nombre de pila, como si le doliera físicamente. Necesito pedirte perdón». Las palabras salieron con dificultad, como si tuviera que forzar cada sílaba. «¿Perdón?» Alma no pudo evitar que una risa amarga escapara de sus labios. «¿Viajaste desde Barcelona para pedirme perdón?» «Viajé desde Barcelona porque no he podido dormir una sola noche desde que te fuiste». La confesión salió de él como si hubiera estado contenida demasiado tiempo. «Porque mi empresa se está desmoronando sin ti. Porque me di cuenta de que fui el mayor idiota del mundo». Alma lo miró fijamente, buscando signos del hombre cruel que la había destrozado meses atrás. Pero todo lo que veía era vulnerabilidad cruda, una desesperación que nunca había visto en él. «¿Y eso se supone que me debe importar?», preguntó, aunque su voz sonó menos fría de lo que pretendía. «No», admitió él, «no tienes por qué perdonarme, no tienes por qué importarte lo que me pase. Solo necesitaba que supieras la verdad». «¿Cuál verdad? ¿Que no sientes nada por mí? ¿Que nunca sentiste nada? ¿Que para ti nunca significó nada?». Cada una de sus propias palabras, repetidas de vuelta, hizo que él se encogiera como si recibiera golpes físicos. «Todo eso fueron mentiras», susurró mirando sus manos. «Las mentiras más grandes y más crueles que he dicho en mi vida». Alma sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante meses se había repetido que lo que había sentido entre ellos había sido real, que no había imaginado esa conexión. Pero las palabras de él habían plantado semillas de duda que habían crecido hasta convertirse en una certeza dolorosa de que se había engañado a sí misma. «¿Por qué?». La pregunta salió como un susurro quebrado. Rodrigo levantó la mirada y ella vio lágrimas en sus ojos, lágrimas reales en los ojos del hombre que había creído incapaz de sentir emociones genuinas. «Porque soy un cobarde», dijo con una honestidad brutal, «porque cuando me dijiste que te estabas enamorando de mí, me dio pánico. Pánico de no ser suficiente, de que cuando conocieras realmente quién soy más allá del CEO, te dieras cuenta de que no valía la pena. Entonces hice lo que mejor sé hacer, atacar antes de que me atacaran». Las palabras resonaron entre ellos como confesiones arrancadas del alma. Alma se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. «Te destrocé porque tenía miedo de que me destruyeras a mí», continuó él, «y en el proceso me destruí igual. He pasado estos meses viviendo en el infierno que me creé, y me lo merezco. Pero tú no te merecías nada de lo que te hice». «No», concordó ella, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con aparecer. «No me lo merecía. Estoy enamorado de ti». Las palabras salieron de él como si fueran arrancadas físicamente. «Lo he estado desde mucho antes de aquel día, probablemente desde los primeros meses de trabajar juntos. Y el día que te confesaste, cuando finalmente admití que sentía lo mismo, fue el día más feliz y más aterrador de mi vida. Entonces, elegí el miedo». Alma se quedó sin aliento. Después de tanto tiempo pensando que había sido una tonta por imaginar algo que no existía, escuchar que él había sentido lo mismo era devastador y liberador a la vez. «Es demasiado tarde», murmuró aunque su voz temblaba. «Lo sé», asintió él. «Solo necesitaba que supieras que cada palabra cruel que te dije fue mentira, que eres la mujer más extraordinaria que he conocido, que perderte fue la mayor pérdida de mi vida, y que si pudiera retroceder en el tiempo y cambiar todo lo que dije, pero no puedes», lo interrumpió ella, secándose las lágrimas que había empezado a derramar sin darse cuenta. «No, no puedo», admitió con una sonrisa triste. «Pero podía intentar que supieras la verdad, aunque sea demasiado tarde.
Se quedaron sentados en silencio, el peso de las confesiones llenando el espacio entre ellos. Alma se sentía como si estuviera en el centro de un huracán emocional, tironeada entre el alivio de saber que no había imaginado su conexión, la rabia por todo el dolor innecesario y algo más peligroso, la tentación de perdonar. «Hay alguien más», dijo finalmente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Rodrigo se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «¿Lo amas?», preguntó después de un momento que se sintió eterno. Alma pensó en Mateo, en su gentileza, en la forma en que la hacía reír, en cómo estaba aprendiendo a ser feliz de nuevo a su lado. «Podría», respondió honestamente. «Con tiempo». Rodrigo asintió lentamente, como si estuviera aceptando una sentencia. «Entonces espero que él sepa valorar el regalo que tiene», dijo con una dignidad que la sorprendió. «Y espero que sea todo lo que yo fui demasiado cobarde para ser». Se levantó de la mesa, dejando dinero para las bebidas que ni siquiera habían tocado. «Adiós, Alma», dijo, y había algo definitivo en esas palabras. «Gracias por todo. Fuiste lo mejor que tuve en mi vida, y lamento haber tardado tanto en darme cuenta». Y entonces se fue, dejándola sola en el café, con el corazón hecho pedazos una vez más, pero esta vez por razones completamente diferentes. Alma no recordaba cómo había llegado de regreso a casa. Los últimos recuerdos claros que tenía eran de Rodrigo alejándose por las calles de Ronda, dejándola en el café con las confesiones más devastadoras que había escuchado en su vida resonando en su cabeza como ecos que se negaban a desvanecerse. Se encontró sentada en el pequeño sofá de su sala, mirando fijamente la pared blanca, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de una confusión tan profunda que parecía desgarrarla desde adentro. Durante meses había construido una nueva vida sobre la certeza de que había sido una tonta por creer que existía algo real entre ella y Rodrigo. Había sanado su autoestima convenciéndose de que había malinterpretado señales profesionales, que había proyectado sentimientos que no existían. Y ahora descubría que no solo había estado en lo cierto desde el principio, sino que él había estado enamorado de ella incluso antes de su confesión. El sonido del timbre la sobresaltó, arrancándola de sus pensamientos tortuosos. Se secó las lágrimas rápidamente y caminó hacia la puerta, esperando encontrar a algún vecino o tal vez al repartidor de correos. En su lugar, se encontró con Mateo, que la miraba con una expresión de preocupación que inmediatamente la hizo sentir aún más culpable. «Carmen me dijo que habías salido temprano del trabajo», dijo con suavidad. «Parecías alterada. ¿Está todo bien?» Alma se quedó inmóvil en el umbral, incapaz de encontrar las palabras para explicar lo que había pasado. ¿Cómo le decía al hombre que la estaba ayudando a sanar que el fantasma de su pasado había aparecido para cambiar todo lo que creía saber sobre su historia? «¿Puedo pasar?», preguntó Mateo, y había algo en su tono que sugería que ya intuía que algo importante había ocurrido. Alma asintió y se hizo a un lado, observando cómo él entraba con esa presencia calmante que había llegado a asociar con seguridad y paz. Pero ahora, después de la conversación con Rodrigo, incluso la presencia de Mateo se sentía complicada. «¿Quieres contarme qué pasó?». Se sentó en el sofá dándole espacio para que ella eligiera dónde ponerse. Alma se quedó de pie, abrazándose a sí misma como si eso pudiera contener el caos que sentía por dentro. «Vino a buscarme», dijo finalmente. «Mi antiguo jefe, desde Barcelona». Mateo se quedó muy quieto, pero ella notó cómo sus manos se tensaron ligeramente sobre sus rodillas. «¿El hombre que te hizo daño?». Su voz sonó cuidadosamente neutral. «Sí». Alma se sentó en la silla frente al sofá, manteniendo distancia. «Vino a disculparse». «¿Y te disculpaste?». La pregunta era simple, pero cargada de implicaciones que Alma no estaba lista para enfrentar. «No lo sé», admitió. «Me dijo cosas que cambian todo lo que pensaba que sabía sobre lo que pasó entre nosotros». Mateo la observó durante un largo momento, esos ojos verdes que había aprendido a encontrar reconfortantes ahora llenos de una comprensión que la hizo sentir transparente. «¿Te dijo que te amaba?», preguntó con una calma que contrastaba con el peso de la pregunta. Alma se sorprendió de su percepción. «¿Cómo?». «Porque es la única cosa que podría cambiarlo todo», respondió Mateo con una sonrisa triste.
Y porque he visto cómo te quedas pensativa a veces, como si una parte de ti siguiera en algún lugar lejano. Siempre sospeché que el hombre que te lastimó había sido también el hombre que más habías amado. Las palabras fueron como una bofetada suave pero devastadora. Alma se dio cuenta de que durante todos estos meses, mientras creía que estaba sanando y avanzando, Mateo había visto a través de sus defensas con una claridad que ella misma no poseía. «Lo siento», murmuró sintiendo cómo la culpabilidad la abrumaba. «No quería, nunca fue mi intención. No te disculpes». Mateo se levantó del sofá y se acercó a ella, pero sin invadir su espacio personal. «No puedes controlar lo que sientes, y yo siempre supe que estaba compitiendo con un fantasma. No es justo para ti». Las lágrimas volvieron, pero esta vez por él, por este hombre bueno que merecía mucho más que ser la segunda opción de alguien. «¿Sabes que no sería justo?» Se arrodilló frente a su silla tomando sus manos entre las suyas. «Que te quedaras conmigo por gratitud, por seguridad, porque soy la opción fácil. Que construyéramos algo sobre los escombros de tu corazón roto, sin que hubieras tenido la oportunidad de enfrentar realmente lo que sientes». Alma lo miró a través de las lágrimas, abrumada por su generosidad. «Eres un hombre extraordinario», le dijo. «Cualquier mujer sería afortunada de tenerte. Pero no tú», respondió él con una sonrisa que era triste pero no amarga. «Al menos no ahora, no mientras tengas preguntas sin respuesta». «¿Qué me estás diciendo?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. «Te estoy diciendo que tienes que regresar». Las palabras salieron con dificultad pero con convicción. «Tienes que volver a Barcelona y enfrentar esto completamente. Tienes que descubrir si lo que sientes por él es amor real o solo el eco de algo que nunca tuvo cierre». «Ya aquí sí descubro que todavía lo amo». La pregunta salió como un susurro. «Entonces serás honesta contigo misma, quizás por primera vez», respondió Mateo, «y yo sabré que hice lo correcto al dejarte ir. ¿Y si descubro que ya no siento nada? ¿Que si me doy cuenta de que lo que tenemos aquí es real y vale la pena?» Mateo se puso de pie y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. «Entonces volverás», dijo simplemente. «Y yo estaré aquí, esperando a una mujer que eligió estar conmigo no porque era la opción segura, sino porque me eligió a mí por encima de todo lo demás». Alma se levantó y, sin pensar, se arrojó a sus brazos. Él la abrazó fuertemente y ella pudo sentir cómo su cuerpo se tensaba con el esfuerzo de dejarla ir cuando cada fibra de su ser quería retenerla. «Te amo», le susurró al oído. «No del todo, no completamente, pero sí te amo, y eso hace esto mucho más difícil». «Para mí también», admitió él, apartándose lo suficiente para mirar su rostro. «Pero el amor real significa querer lo mejor para la otra persona, incluso cuando eso significa dejarla ir». Se besaron entonces. Un beso que sabía a despedida, pero también a esperanza. Un beso que era promesa y liberación al mismo tiempo. Cuando se separaron, Mateo caminó hacia la puerta. «Cuando estés lista para tomar una decisión», dijo sin volverse, «sea cual sea, estaré en paz con ella, porque sabré que la tomaste libremente». Y se fue, dejando a Alma sola con la decisión más difícil de su vida. En el silencio de su pequeña casa, rodeada de la vida pacífica que había construido en Ronda, Alma se dio cuenta de que Mateo tenía razón. No podía avanzar verdaderamente hacia adelante hasta que hubiera enfrentado completamente su pasado. Tenía que volver a Barcelona. Tenía que descubrir si lo que sentía por Rodrigo era amor o solo una herida sin sanar. Y tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde para cualquier futuro, ya fuera con él o sin él. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a Ronda, Alma no durmió pensando en la tranquilidad de su nueva vida. Durmió pensando en el rascacielos de Barcelona, en un hombre que había destruido su corazón por miedo, y en la posibilidad de que algunas cosas rotas pudieran ser reparadas si ambas partes estaban dispuestas a intentarlo. Al amanecer, ya había tomado su decisión. Una semana después de la partida de Mateo, Alma se encontró de pie frente al rascacielos de La Vega en Asociados, observando las ventanas del piso 35, donde había dejado pedazos de su corazón meses atrás. Barcelona la recibió con su habitual caos de tráfico y multitudes, pero esta vez no se sintió abrumada por el ruido. Esta vez tenía un propósito claro. No había venido como la asistente sumisa que había sido.
tampoco como la mujer herida que había huido sin mirar atrás. Venía como alguien que había aprendido su propio valor, que había sanado lo suficiente para enfrentar su pasado sin ser destruida por él. Elena la reconoció inmediatamente cuando entró al vestíbulo. Sus ojos se llenaron de sorpresa y algo que parecía alivio. «Alma», murmuró levantándose de su escritorio. «No esperaba... ¿Estás bien? ¿Te ves diferente?» «Estoy bien, Elena», respondió con una sonrisa genuina. «¿Está en su oficina?» «Sí, pero...» Elena dudó, mirando hacia los ascensores. «Las cosas han sido difíciles desde que te fuiste. Está diferente, más humano, supongo, pero también más frágil». Alma asintió, agradeciendo la honestidad de Elena. «¿Puedes decirle que estoy aquí? No como empleada, como alguien que necesita tener una conversación». Elena marcó el número de extensión con dedos nerviosos. «Señor de la Vega», dijo con voz cuidadosa, «tiene una visita. Es Alma Cordero». Alma pudo escuchar el silencio del otro lado de la línea, seguido de lo que sonó como algo cayendo al suelo. «Que suba». La voz de Rodrigo sonó ronca, distante. El ascensor nunca había parecido moverse tan lentamente. Cada piso que pasaba aumentaba la tensión en su pecho, pero también su determinación. Había venido hasta aquí para cerrar un capítulo de su vida de la manera correcta, sin importar cuál fuera el resultado. Las puertas se abrieron en el piso 35 y lo primero que notó fue el silencio. No había el bullicio habitual de teléfonos sonando y conversaciones de negocios. De hecho, parecía que la mayoría de las oficinas estaban vacías. Caminó hacia la oficina principal y encontró la puerta abierta. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, exactamente en la misma posición donde lo había visto la última vez que estuvo allí. Pero había algo profundamente diferente en su postura. Ya no irradiaba poder y control. Parecía perdido. «Rodrigo», dijo suavemente. Él se volvió lentamente, como si no se atreviera a creer que realmente estaba allí. Cuando sus ojos se encontraron, Alma vio en ellos una vulnerabilidad tan cruda que le quitó el aliento. «Pensé que te habías ido para siempre», murmuró, sin atreverse a moverse del lugar donde estaba. «Casi lo hice», admitió ella, entrando completamente a la oficina. «Pero me di cuenta de que no podía cerrar este capítulo sin tener una última conversación contigo. Una conversación real, sin mentiras, sin miedo». Rodrigo asintió, señalando las sillas frente a su escritorio. «¿Te gustaría sentarte?» «Prefiero quedarme de pie», respondió Alma. «Lo que tengo que decir no tomará mucho tiempo». Él se tensó, claramente preparándose para escuchar que había venido a cerrar definitivamente cualquier posibilidad entre ellos. «Durante meses me convencí de que había sido una tonta por creer que existía algo real entre nosotros», comenzó Alma, su voz clara y firme. «Tus palabras me destrozaron no solo porque fueron crueles, sino porque me hicieron dudar de mi propia percepción, de mi propia dignidad». «Alma», intentó interrumpir, pero ella levantó una mano. «Déjame terminar», dijo. «En Ronda aprendí algo importante. Aprendí que merezco ser amada por quien soy, no por lo útil que puedo ser para alguien. Aprendí que el amor real no se construye sobre el miedo, sino sobre la valentía de ser vulnerable». Rodrigo la escuchaba como si cada palabra fuera vital para su supervivencia. «También aprendí», continuó ella, «que huir del dolor no lo resuelve, solo lo posterga». Se acercó unos pasos hacia él, manteniendo la distancia pero cerrando la brecha física que había entre ellos. «Así que vine a preguntarte algo», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Y necesito que me respondas con total honestidad, porque de tu respuesta depende el resto de nuestras vidas». «Pregúntame lo que quieras», respondió él con voz temblorosa. «¿Realmente me amas?» La pregunta salió simple, directa, sin adornos. «No me preguntes si crees que podrías amarme, o si te arrepientes de haberme lastimado, o si deseas que las cosas fueran diferentes. Te pregunto si ahora, en este momento, sabiendo todo lo que sabes sobre mí y sobre ti mismo, realmente me amas». Rodrigo se quedó inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Alma pudo ver la batalla interna que se libraba en sus ojos, la lucha entre su instinto de protegerse y su necesidad de ser honesto. «Te amo», dijo finalmente, y las palabras sonaron como si hubieran sido arrancadas de lo más profundo de su alma. «Te amo tanto que me duele respirar cuando no estás cerca. Te amo tanto que he destruido mi propia empresa
porque no puedo concentrarme en nada que no seas tú. Te amo tanto que he dormido 4 horas en los últimos 4 meses, porque cada vez que cierro los ojos veo tu cara cuando te dije esas mentiras horribles. Alma sintió como su corazón se aceleraba, pero mantuvo su compostura. ¿Y tienes miedo de ese amor?, preguntó. Estoy aterrorizado, admitió sin vacilación, porque amarte significa admitir que no soy el hombre invencible que pretendo ser. Significa aceptar que necesito a alguien más para ser completo. Significa arriesgarme a que me veas realmente y decides que no soy suficiente. ¿Y qué pasa si te veo realmente y decido que eres exactamente lo que quiero? Alma dio otro paso hacia él. ¿Qué pasa si te amo no a pesar de tus miedos e inseguridades, sino incluyéndolos? ¿Qué pasa si lo que realmente quiero no es al sí o perfecto, sino al hombre imperfecto que está detrás de toda esa armadura? Rodrigo la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Me estás diciendo que...?» «Te estoy diciendo que también te amo». Las palabras salieron con una claridad que la sorprendió incluso a ella. «Te amo por el hombre que eres cuando dejas caer las máscaras. Te amo por la forma en que tu mente funciona, por tu pasión silenciosa, por la gentileza que escondes tan cuidadosamente que casi nadie la ve». Rodrigo dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca para tocarse. «Pero», continuó Alma, «también aprendí que amar a alguien no significa perderme a mí misma. No significa aceptar ser lastimada o humillada. Si vamos a intentar esto, tiene que ser como iguales, como dos personas imperfectas que eligen ser vulnerables la una con la otra». «¿Qué necesitas de mí?», preguntó él, y había una humildad en su voz que nunca había escuchado antes. «Necesito que me enseñes a confiar en ti otra vez», respondió ella. «Necesito que me demuestres que cuando las cosas se pongan difíciles, cuando tengas miedo, cuando te sientas vulnerable, no vas a atacarme para protegerte. Necesito saber que vamos a enfrentar los problemas juntos, no que me vas a apartar cuando las cosas se compliquen». «¿Y cómo hago eso?». La pregunta sonó desesperada, esperanzada. Alma sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina, una sonrisa pequeña pero real, empezando por pedirme una cita, como una persona normal que quiere conocer mejor a otra persona normal, no como un jefe y su empleada, no como dos personas con una historia complicada, sino como Rodrigo y Alma, empezando de nuevo. «¿Empezar de nuevo?», repitió él, como si no se atreviera a creer que fuera posible. «Con el conocimiento de lo que hicimos mal la primera vez», aclaró ella, «pero dándonos la oportunidad de hacerlo bien esta vez». Rodrigo se acercó aún más, hasta que pudo tomar sus manos entre las suyas. «Alma Cordero», dijo con una solemnidad que la hizo sonreír, «me harías el honor de cenar conmigo esta noche, como una primera cita apropiada, donde puedo intentar conquistarte con mi encanto natural, en lugar de con memorandos y reuniones de trabajo». «¿Tienes encanto natural?», preguntó ella fingiendo sorpresa. «No tengo ni idea», admitió él con una risa que sonó más libre de lo que había sonado en meses. «Pero estoy dispuesto a averiguarlo contigo». «Entonces sí», respondió ella. «Acepto tu invitación». Se quedaron así, de pie en la oficina donde todo había comenzado y donde todo había terminado, sosteniendo las manos como promesa de un nuevo comienzo. No era el final de cuento de hadas donde todo se resolvía mágicamente, pero era algo mejor. Era el comienzo de algo real, construido sobre la honestidad, el perdón mutuo y la voluntad de crecer juntos. «Enséñame a sentir sin miedo», murmuró Rodrigo, acercando su frente a la de ella. «Enséñame a confiar sin reservas», respondió ella. Y cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue el beso desesperado de dos personas aferrándose al pasado, sino la promesa suave de dos personas dispuestas a construir un futuro juntas, un día a la vez. Afuera, Barcelona continuaba con su ritmo frenético, pero en el piso 35 del rascacielos de La Vega y Asociados, el tiempo se había detenido para dos personas que habían aprendido que a veces el amor más verdadero es el que nace de las cenizas del anterior, más fuerte y más sabio por haber sobrevivido a la destrucción. Era un final que era también un comienzo, y para Alma y Rodrigo era exactamente lo que necesitaban. Fin. ¿Crees que Alma debería haber perdonado a Rodrigo tan fácilmente? Él la humilló de forma cruel, y después volvió cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo todo.
¿Será que el amor verdadero justifica dar una segunda oportunidad a alguien que te destruyó emocionalmente? ¿O Alma debería haberse quedado con Mateo, quien siempre la trató con respeto desde el primer día? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Volverías con quien te lastimó profundamente, pero admitió su error? ¿O elegirías a quien siempre te valoró desde el principio? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.